Vamos a ver el funcionamiento de la siguiente aplicación. En ella se muestra lo que ya hemos visto en otros videos, el cuadro de texto para agregar y para borrar. Acuérdense que estamos administrando países. Es una tabla que tiene un código que usa autoincremento y un nombre de país. Entonces abajo vienen dos grids y en ellos está el botón refresh que va a dar todo el resultado de la consulta, y esto es lo nuevo. Esta parte es el grid que tiene un botón refresh y un update. Vamos a ver su funcionamiento. Dice que se conecta como en las otras versiones, se refresca, indica cuántos registros hay y ahora se procede a cambiar uno de ellos. Por ejemplo, este dice Colombia y aquí se le va a poner Colombia, enter, y se oprime el botón update. No hay ningún otro mensaje, se oprime el refresh y aquí aparece actualizado Colombia. Vamos a ver qué es lo que ocurrió, cómo se actualizó. Entonces este refresh es lo que ya habíamos visto, se genera un SQL Data Reader y se obtienen los datos. Vamos a ver este refresh, es una forma distinta. Para empezar, insistamos que ya está utilizándose las clases de control, entity y boundary, y estamos en la clase boundary. Acuérdense, esta es la clase que tiene interfase con los agentes externos a nuestra aplicación, es decir, el usuario. Entonces en el evento click a la clase control se pide que se ejecute el método query for table. Vamos a dar doble clic aquí y F12 para irnos a la definición de esa función, y en el objeto de control, en la clase de control, se da el nombre de la consulta. Y fíjense aquí la diferencia, aquí ya no es un SQL Data Reader, ya es otra clase llamada SQL Data Adapter. SQL Data Adapter lo que hace es que recibe un comando SQL, recibe una conexión sobre la cual va a actuar este comando SQL y lo aplica. Entonces se genera ese objeto SQL Data Adapter. Aquí está el objeto, la referencia que se generó desde el principio. Aquí está un SQL Data Adapter. Más adelante va a actuar un Data Table. Data Table como tal es una estructura vacía, todavía no está llena de los elementos de una tabla, pero ya está creado el objeto. Entonces estamos en este método query for table, y entonces se crea el objeto Data Adapter y se invoca su método fill. Fill recibe como parámetro ese objeto table y entonces lo va a llenar con el resultado de este comando SQL que es una consulta. Cabe señalar que se crea entonces, se genera ese objeto, se le alimenta ese objeto Data Table con todos los registros de la tabla países, porque esa es la consulta que se aplica aquí. Y después se indica que el nombre de la tabla, este es el objeto o table, el nombre de la tabla va a ser tpaíses y se devuelve ese objeto. Entonces volvamos otra vez a la clase boundary y se coloca eso que es el resultado en el objeto tabla. Vamos a ver el objeto tabla aquí y fíjense que aquí no tiene el new, quiere decir que aquí solamente se tenía la referencia. Y entonces cuando se hizo esa asignación, pues se le asignó la dirección de esa tabla que se creó a esta referencia. Entonces ya estamos haciendo referencia a exactamente esa tabla que la tiene el objeto de control. Entonces después se invoca este message box que dice de esa tabla las filas que tiene es estas, las 6 que dice. Y después se indica ese grid, su data source es igual a esa tabla. Y entonces cuando se ven los datos. Cuando se hace clic en el objeto update se ejecuta este método y vamos a irnos otra vez con la tecla F12 a la definición. ¿Y qué hace aquí? Se crea un nuevo comando. Aquí está, es una variable local que dice actualiza la tabla tpaíses y coloca en el campo nonpaíses lo que tiene el parámetro @nonpaís, donde el código del país es igual a otro parámetro @código. Entonces se puede colocar esta cadena de texto que es directamente la invocación a una instrucción SQL, o se puede invocar a un procedimiento almacenado. Se indica la conexión que se va a utilizar, que es el objeto connection, que desde el inicio se hace, y aquí se indica ahora sí, agrégame un parámetro que va a ser este @código, este que se había indicado en la instrucción, va a ser un varchar de 4, y esto es muy importante, lo que viene aquí es el nombre de la columna en un objeto table. Y después lo mismo con onPaís, lo que se indica su tipo de datos, su longitud,
y dice este es el nombre de un campo en un data table. Entonces ese objeto SQL adapter, si lo recuerdan, fue el que vimos que llenaba la tabla. Dice el comando para actualizar utilizando el ese objeto SQL data adapter es este comando. Entonces se está relacionando este comando con este SQL data adapter que ya tiene adentro una tabla que es la tabla de países, y esa tabla de países, como dice un select asterisco, quiere decir que tiene al campo non país y al campo código, y estos parámetros van directamente a ser tomados de ese código y de ese non país. Y después se dice SQL data adapter invoca tu método update y haz que ese update se aplique sobre este objeto tabla, porque un SQL data adapter pudiera funcionar sobre varias tablas, pero se indica específicamente hacia esa tabla. Entonces aquí es en este instante donde este código se busca aquí en en este objeto data table, y este nombre de país se busca aquí. Entonces eso es lo que ocasionó es que cuando se le diera, voy a darle play otra vez, cuando se diera la modificación aquí de, por ejemplo, Francia le voy a borrar a Fra, y México, y lo voy a poner sin acento, México. Cuando se hicieran esas dos modificaciones y se oprime el método update, este código con este nombre se relacionó en el SQL data adapter, y este nombre con este código, y entonces al hacer el refresh se actualizaron los dos. Es decir, no se tuvieron que hacer dos invocaciones, se hicieron las eso las hizo transparentemente el SQL data adapter, invocó a dos veces el método update, pero uno explícitamente en el código no lo hizo. Es una forma de hacerlo, no digo que sea la mejor, pero es una forma de hacerlo. Ahorita que sin querer di clic, bueno, aquí estaba dando los datos del el código, mostrando este campo código, pero era otra parte del código. Hasta ahorita lo que nos interesaba ver es la actualización de esta tabla utilizando el SQL data adapter.